Esto con una planificación del inicio de este año y bueno, ya es una realidad. Pastor, que Dios te use, hemos orado mucho por ti y sabemos que va a ser una semana de bendición. Decimos como una campaña evangelística para toda la iglesia y esperamos el apoyo de todos los hermanos. En esta comisión tenemos también una comisión de transporte. No queremos que deje de venir porque vive lejos, no. Queremos hablar con todos los hermanos que tienen coche y el Consejo aprobó ayudar a esos hermanos que no pueden económicamente y ayudarles con el combustible. Muchas gracias, Pastor. Dios te use. Nada. Muchísimas gracias, Misael, compañero y gran amigo. Que Dios os bendiga y que sea una semana de que Dios nos hable, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Que Dios nos hable, ¿verdad? Entonces, para mí, desde que conocí a Jesús, la palabra más importante es la palabra equilibrio. Equilibrio. ¿Cómo alcanzo yo el equilibrio sin llegar a los extremos en cuanto a la religión, en cuanto a cualquier área de la vida? Por eso la palabra equilibrio para mí es importante. Entonces, ¿cuál es el tiempo equilibrado que debe durar un sermón? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si el pastor viene de tan lejos y hemos hecho el esfuerzo de tenerlo aquí, si predica 20 minutos, hombre, 20 minutitos va a venir a predicar aquí el pastor, 20 minutos no. Pero si predico 1 hora, me van a tirar piedra, por lo menos. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el equilibrio que debe durar o el tiempo que debe durar una predicación? Yo entiendo que 40 minutos, máximo 45, debe ser lo adecuado para predicar el Evangelio de Jesucristo y que cale en vuestros corazones. Ahora, esto es importante cuando es un sermón normal, pero como vengo de tan lejos, yo voy a intentar decir en 45 minutos lo que tengo pautado para decir en 1 hora. ¿Eso qué significa? Que tengo que hablar un poco más rápido de lo normal. ¿Os parece bien? Entonces, hablar un poco más rápido de lo normal para poder hablar y decir lo que tengo que decir en 1 hora, lo tengo que decir en 40 minutos. Ahora, yo no he venido aquí a hablar de mí, sino de uno que es poderoso, grande, que es Jesús de Nazaret, ¿ok? Y yo estoy aquí y he venido a los pies de Jesús porque alguien me dijo: Jesús te ama y ha dado su vida para rescatarte de tus pecados. ¿Y sabéis qué estábamos haciendo? Estábamos borrachos. ¿Sí? Estábamos borrachos, había un chico que estaba apartado de la iglesia y mientras estábamos borrachos y jugando dominó, no sé si, bueno, en América se juega dominó, en Cuba también, ¿no? Estábamos jugando dominó y un chico dijo: es que Jesús te ama. ¿Qué dijiste? Sí, Jesús te ama y dio su vida para perdonar tus pecados. ¿Qué significa esto? Dice: sí, que tú puedes ser salvo de la muerte si solo si aceptas a Cristo como tu Salvador. Le dije: yo quiero conocer a ese tipo. Imaginaros mi ignorancia, ¿no? Yo quiero conocer a ese tipo. Y a partir de ahí empezó mi incursión en conocer quién es Jesús y mirad dónde estoy hoy. No importa el momento o el lugar para decirle a alguien: Jesús te ama, porque puede ser el momento de la transformación de su vida. Eso lo usó Dios. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y no me comía la cabeza todo el tiempo esas 3 palabras: Jesús te ama. Y mirad dónde estoy ahora. Desde el año 2001, el 3 de enero del 2001, aceptamos mi esposa y yo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y a partir de ese momento hemos sido más felices que nunca. Eso es lo que hace Jesús, que tú seas feliz. Por eso hoy quiero hablar, ¿vale? Quiero hablar desde el principio. Este es este no es, este es el de mañana. Hoy es quién es Jesús. Vale, cuando yo planteo la interrogante de quién es Jesús, pues en el mundo religioso todo el mundo tendrá una respuesta, ¿sí o no? Sí. Todos tendrán una respuesta de quién es Jesús. Y os digo la verdad que la respuesta ante este interrogante es la respuesta más importante que tú podrías buscar en este planeta en tu vida. No hay algo más relevante y más importante que esta respuesta.
De esta respuesta depende todo el plan de salvación. Ahora, tantas denominaciones que hay en este mundo, entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? Pues escrito está, Jesús dice, el que cree en mí, como dice este libro. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice Wikipedia, no como dice YouTube, no como dicen mis padres, no como dice el pastor, no como dice el cura, no como dice nadie, es como el que dice la Escritura. Por eso aquí está la base fundamental del plan de salvación, saber quién es Jesús. Y todo el mundo parece tener respuesta, saber quién es Jesús, todo el mundo. Tú vas a internet, pone quién es Jesús y ¿sabes cuántas respuestas te van a encontrar? Infinitas respuestas. Revolucionario, loco, se hacía pasar por Dios. O sea, vas a encontrar tantas respuestas que tú dices, ¿y dónde encuentro? ¿Y quién es Jesús para la Biblia? No quién es Jesús para mí. ¿Quién describe o cómo describe la Biblia a Jesús? Porque si ese no fuera la respuesta ante este interrogante, entonces yo podría estar diciendo, a mí me parece, yo creo, yo pienso. No. Escrito está quién es Jesús. ¿Vale? Como cristianos adventistas creemos en la sola escritura, es decir, la Biblia, ¿ok?, interpreta a sí mismo quién es Jesús. Y lo más importante no, es el que tiene una C entre paréntesis, una P, el de proyectar. El que tiene una P de proyectar. Otra pasa, ese es. Muy bien. Ponlo en el primero. Muy bien. ¿Quién es Jesús? Entonces, como hemos dicho, necesitamos saber cuál es la respuesta a este interrogante, y esta es una de las respuestas más importantes que podríamos nosotros investigar en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? Si yo te pregunto ¿quién es Jesús?, tú me darías una respuesta, ¿ok? Pero necesitamos la respuesta de Dios, de quién es Jesús. Y la respuesta de quién es Jesús, la respuesta de Dios está en este libro, en las Escrituras. Dice, no, este no es tampoco. Es uno que tiene la fecha de hoy. Con la P entre paréntesis. Esto para mañana no va a suceder, ¿vale? Os lo garantizo. Y perdonad, pero bueno, ¿qué hacemos? Hoy es sábado, tenemos todo el día. Sí, pero tenemos boda por la tarde, así que hay que... ¿Quién es Jesús? Pues sí, bueno, estábamos jugando dominó y viene aquel chico y nos dice, es que Cristo te ama. Y digo, oye, qué interesante, Cristo me ama. ¿Y quién es Cristo? Bueno, a ver, pásalo. No, ese no es tampoco. No puede ser, tiene que empezar con Juan 17.3. Juan 17.3. Es la primera diapositiva después de quién es Jesús. Es que yo sé que hay varios, pero se han actualizado. Deja ese, no pasa nada. Deja ese ya. Yo leo Juan 17.3 desde aquí. Este sí es. Amén. Este es. Pues muy bien. ¿Quién es Jesús? Y entonces escrito está, dice, esta es la vida eterna, que ¿qué? Palabra importantísima. ¿Ok? La palabra conocer. Ahora, ¿a quién hay que conocer? Al único y verdadero Dios. Dios es único. Dios es único. Es decir, que en el politeísmo no cabe este texto, sino en el monoteísmo. Dios es único. Dios es uno o Dios es único. Bueno, otro día hablaremos de que si Dios es uno o Dios es único, porque vamos a ver que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son ¿quién? Son Dios. Entonces, ¿es uno o son tres? Lo veremos en su momento, pero lo que sí es claro es que Dios es único. Y dice, el Dios verdadero y a Jesucristo a quien has. Entonces hoy vamos a tratar de conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque el conocimiento de Jesús está relacionado con la vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿tú quieres ser salvo? Sí. Yo quiero tener vida eterna. Hay que conocer a Jesús.
Hay salvación y vida eterna, sí, ¿en qué? En el conocimiento de Jesús, pero no de cualquier forma, sino según dice Juan 17:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, que yo tendría que estudiar a través de la Escritura y conocer quién es Jesús. Y eso es lo que hemos venido a esta semana. Conocer quién es Jesús en todas las áreas del plan de salvación. ¿Quién es Jesús? No hay nada más importante y de vital importancia en este mundo que saber esa respuesta. Si no tienes esa respuesta, tú puedes conocer Daniel, Apocalipsis, puedes saber toda la Biblia entera, pero si tú no tienes el conocimiento correcto de la respuesta de quién es Jesús, hay problemas. Hay problemas. Entonces necesitamos saber quién es realmente Jesús. Entonces, ahora dice lo siguiente, fijaros. Dice así el texto de Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Veis algo ambiguo ahí? Dice, a mí me parece, yo pienso que el creador fue Dios. No. Es categórico. ¿Quién es el creador? Dios. Lo creas tú o no lo creas, el texto dice que el creador es Dios. Claro, entonces dice que el conocimiento del Dios verdadero, que es ahora, lo plantea Moisés como el creador, eso da vida eterna. Ah, qué importante, porque hay un principio, eso da un origen, eso da un tiempo específico cuando Dios creó todas las cosas. Fijaros entonces cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Importante esto, los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Pues tú vas a internet, hay 9, hay 7, hay 25, hay 40. Porque para todo tienen respuesta, pero bíblicamente solo hay 3 cielos. No hay más. Solo hay 3 cielos y en el tercer cielo habita Dios. Donde fue llevado, ok, Pablo él dice, no sé cómo, pero yo fui llevado hasta la presencia del trono de Dios, que está en el tercer cielo, que es el paraíso. Es decir, que el paraíso, que es el trono de Dios, está en el tercer cielo. El segundo cielo ya vamos a ver, ok, que en las praderas de Belén, David está anunciando qué es lo que hay en el segundo cielo. ¿Qué hay en el segundo cielo? Todo lo demás, las estrellas y todas aquellas cosas. ¿Okay? Y el primer cielo, ¿qué es lo que hay? Es hasta donde hay atmósfera y donde vuelan los pájaros. ¿Okay? Tenemos primero, segundo y tercer cielo. Pero entonces dice que creó la tierra. Fijaros la tierra. Podemos... Muy bien. ¿Qué es esto? La tierra, ¿sí o no? Entonces el primer cielo está dentro de la tierra. Segundo cielo, ¿veis la expansión que hay? ¿Qué vemos nosotros de ese segundo cielo? Decidme, ¿qué vemos? Puntitos de luz, que no tienen ni forma de estrella algunos, puntitos de luz. Pues Dios dice que Él es el creador de todo eso. ¿Cuánto sabemos nosotros de lo que hay aquí afuera? ¿Cuánto sabemos nosotros del macrouniverso? ¿Cuánto sabemos nosotros del microuniverso? ¿Sabéis cuánto sabemos? Nada. Sin embargo, siempre hay respuesta para todo. Dice, Dios es el que creó todo esto. Muy bien, volvemos a ver. Mi pregunta es, ¿qué más veis ahí de la tierra? ¿Veis que la tierra es plana o es redonda? Vale, entonces la Biblia dice, la tierra es redonda, y viene un grupo de gente y dice, no, es redonda, es plana. Siempre hay alguien que quiere llevarle la contraria a todo lo que se establece, ¿sí o no? Porque hay esas personas que dicen, la Biblia dice la tierra es redonda, y ellos dicen, no, la tierra no es redonda, porque si fuera redonda y yo me paro aquí, ¿qué pasaría conmigo? Me caería. Ah, pero no se ha entendido el principio de la gravedad. ¿Sí o no? Mi pregunta es, ahora mismo estáis viendo cuántas bases tiene la tierra. ¿Dónde están las bases? ¿Dónde están los pilares que sostienen la tierra? Ahora yo te pregunto, dile a un arquitecto que por favor te haga una casa y que te la haga en el cielo así, que esté en el cielo suspendida. ¿Qué te va a decir el arquitecto? Alexi, estás chalado, tienes un problema. Sin embargo, él no solo la suspendió, sino que le puso movimiento. Ese movimiento que ni tú y yo percibimos. Es un movimiento de rotación y de traslación. Y ese movimiento del giro sobre sí misma es tan rápido, que ni tú ni yo lo pillamos. Porque si fuera menos, quizás lo veríamos. Si fuera más, nos marearíamos. Algo pasaría, ¿ok? Pero a nivel físico tiene todos los movimientos expertos, perfectos, para que todo sea tal cual, para que habiten los seres humanos en ella.
¿Y eso lo creó quién? Dios. Qué bonito es nuestro Dios. Es interesante todo lo que plantea Dios. ¿Cambia? Y dice ahora lo siguiente, fijaros lo que va a decir la Escritura. Dice, Isaías dice que él estaba sentado en el círculo de la tierra. Yo pregunto, esas fotos que acabasteis de ver, ¿cuándo fueron tomadas? ¿En qué año? ¿Sabéis cuándo se creó la cámara fotográfica? A partir de 1900. De ahí para adelante fue una serie de descubrimientos donde se plantea la cámara fotográfica. Y esa cámara fotográfica hasta 1900 no existió. Ahora la pregunta es, esas fotos que acabo de presentar, ¿desde dónde fueron tomadas? Pues de una plataforma, ¿okay?, que esté en el espacio, o de algún del satélite interespacial Hubble, podría ser que le ha tomado fotos. Ahora, mi pregunta es, dice el círculo de la tierra, especifica Isaías 42. ¿Cuándo fue escrito Isaías 42? La pregunta es, ¿el texto bíblico es primero que la foto, sí o no? Sí. Yo necesito ver una foto desde el espacio para saber que la Biblia ya decía que la tierra era como circular. ¿Eso es fe? Eso es fe. Creer lo que dice la Escritura, aunque todavía no lo veo, eso es fe realmente. Entonces ya yo no necesitaba ver una foto de ningún lado. ¿Por qué? Porque ya la Biblia me decía que la tierra es circular. Pero no solo eso, sino que Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. La tierra tiene bases, no tiene bases porque la tierra cuelga sobre la nada. Yo no necesito ver que no tiene bases porque ya la Biblia me decía que la tierra cuelga sobre la nada. Cámbialo. Y dice así ahora, fijaros, ahí vemos nosotros ahora la tierra tomada la foto desde el espacio y vemos también aquí ¿qué cosa? Vemos la luna, muy bien, el satélite natural de nuestra tierra. Y entonces esto nos genera varias ideas, porque cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, me genera a mí varias ideas. Por ejemplo, Dios es el originador de la existencia. Es decir, que la existencia hay y la podemos tocar y la podemos ver. ¿Por qué? Porque Dios es el que origina la existencia. Y los cielos y la tierra entonces tienen un comienzo y tienen también, ¿qué cosa? Un origen. Otra idea. Tercera idea que nos plantea, pásalo. Dice así: la creación lleva la marca creadora de Dios, según el Salmo. Es decir, que la tierra, cuando fue originada, cuando fue establecida por Dios, esa tierra tenía que tener una perfección de acuerdo a su propio creador. Número 4, Dios es un arquitecto perfecto. ¿Por qué? Ha colgado una tierra sobre la nada, creó la masa, estableció la masa, le dio forma a la masa y después le dio todas las características y condiciones necesarias para que la masa pudiera vivir el ser humano. Es un arquitecto perfecto. Ese es nuestro Dios. Pásalo. Y entonces ahora mi pregunta es, ¿quién es Jesús? Porque ya hemos visto que Dios es el creador. Y lo poquito que hemos visto de Dios como creador, entonces ahora yo necesito saber quién es Jesús. Fijaros, claro, es que si nosotros planteamos o pensamos quién es Jesús para el Islam va a tener realmente, una respuesta de quién es Jesús. ¿Qué va a decir el Islam? Que Jesús es uno de los mensajeros de Dios. Tú le preguntas a un musulmán, oye, ¿quién es Jesús? ¿Qué te dice? Es un profeta enviado para Israel, solo para Israel. Y dice que se considera como el Mesías enviado para guiar al pueblo de Israel. Cámbialo. Si le preguntamos a los testigos de Jehová, ¿quién es Jesús? ¿Qué van a decir ellos? Pues ellos van a decir, Jesús vino para ser sacrificado. También creen que Jesús gobierna como rey del reino celestial y que pronto traerá paz a toda la tierra. Ese es el concepto de los testigos de Jehová, quién es Jesús. Está el concepto de quién es Jesús para el Islam. Pásalo. Y ahora para los mormones. ¿Quién es Jesús para los mormones? Pues Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo, el unigénito en carne. Jesús es el Mesías y Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Pregunto, ¿ellos tienen razón de lo que están diciendo? Sí, claro que sí. Ellos tienen razón de lo que están diciendo. Pero ¿cuál es el problema entonces? Bueno, vamos a ver cuál es el problema. Pásalo. Dice, para la Iglesia Católica, Jesús es ¿quién? El Verbo de Dios.
Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es un ser divino y todas las posiciones son verdaderas y tienen cierta parte de verdad. Todas tienen la posición y saben realmente. Por eso la pregunta que yo me hago ahora, si todos ellos tienen parte de la verdad o especifican algo de la verdad de quién es Jesús, mi pregunta es, si yo le pregunto a todo el mundo cuál es la iglesia verdadera, ¿tendrían respuestas también? ¿Sí o no tendrían respuestas? Pues le estaba dando estudio bíblico a un señor y le estaba diciendo que, él me estaba diciendo que ¿tú sabes cuál es la iglesia verdadera? Yo le digo, ¿y cuál es? Y él me dice, la iglesia verdadera es la católica. Y yo le digo, ¿y tú tienes autoridad para decir eso? No, la iglesia verdadera es la católica. Sí, pero si tú le vas y le preguntas a un musulmán, te va a decir que la iglesia verdadera, ¿cuál es? El Islam. Si se lo preguntas a un mormón, la iglesia verdadera va a ser ¿quién? La iglesia del mormón. Si se lo preguntas a la iglesia de los testigos de Jehová, todo el mundo cree que su iglesia es la iglesia porque tiene que justificar que él está en esa iglesia. Si se lo preguntas a un adventista, ¿qué te va a decir? Pues la iglesia adventista. Pero ¿quién es el único que tiene la autoridad para decir cuál es la iglesia verdadera? Es Dios mismo. Por eso hay que buscar las respuestas de Dios ante las interrogantes de lo que dicen las escrituras. Pásalo. Ahora dice que ¿cuál es la verdadera posición de todas? Entonces, la posición de la iglesia católica, la posición de la iglesia de los mormones. ¿Cuál es la verdad de todas las posiciones? Pásalo. Imaginemos que la verdad es un puzzle. ¿Sabéis lo que es un puzzle? Un rompecabezas. Imaginemos que la verdad es un rompecabezas y tenemos cada ficha del rompecabezas, tenemos las fichas separadas. Hasta que tú no unes las fichas, hasta que tú no unes las fichas no sabes lo que hay en el rompecabezas o en el puzzle, ¿verdad que sí? Ahora imagínate que cada una de estas piezas es un texto bíblico. Imagínatelo. Si tú no tienes todos los textos bíblicos acerca de un tema, entonces tú no tienes el puzzle completo, tú solo tienes una parte del puzzle, solo tienes una parte de la imagen o del cuadro que muestra, en este caso, el puzzle. Hasta que tú no completas la última, tú no sabes qué es lo que va a presentar el puzzle, ¿verdad que no? Entonces la Biblia es igual. La Biblia, cada una de las fichas del puzzle es un texto bíblico. Hasta que tú no unes todos los textos bíblicos, ¿ok?, de un tema de la Biblia, tú no puedes saber cuál es la verdadera conclusión ante un tema bíblico. No puedes. Tú por un texto bíblico no puedes decir cuál es la verdad acerca de un tema. No puedes. Eso no es bíblico. Pásalo. Y entonces ahora tenemos la Biblia, tenemos el montón de textos bíblicos y ahora hay que juntarlos todos en armonía. Pásalo. Y cuando los juntamos en armonía nos damos cuenta que la Biblia habla de varias cosas. Habla del mundo, la existencia del mundo, el creador del mundo, cómo creó, en cuánto tiempo creó. Si tú no tienes todos esos textos, tú no sabes nada. Porque Génesis 1:1 lo único que asevera o a certeza es que Dios creó. Él es el creador, pero no sabes en cuánto tiempo creó, no sabes cómo creó, no sabes todo eso. Entonces necesitas todas las piezas juntas para poder saber una conclusión casi exacta de lo que representa, en este caso, la creación. Pásalo. Ahora, hoy hay el principio del cuadro completo, que es lo que yo quiero mostraros hoy. El principio del cuadro completo. Este es un principio bíblico de lo que realmente es verdad. Por eso la pregunta es, ¿qué es la verdad según la Biblia? Porque si tú le preguntas a Herodes qué es la verdad, Herodes se quedó callado, Pilato se quedó callado. Mucha gente, tú le preguntas cuál es la verdad y te dicen, la verdad es algo abstracto hoy día. La verdad es subjetiva, ¿verdad? Que está lleno de todo en internet, está lleno de las películas de Hollywood, todas las series, está lleno. ¿Qué es la verdad? La verdad... mira, mejor ni hablemos de la verdad, porque eso es tan ambiguo. Pero es que la Biblia asegura realmente lo que es la verdad. Por eso la pregunta es, cámbialo, dice, ¿cuál es el principio del cuadro completo? Porque hay un principio bíblico de interpretación hermenéutico que dice lo siguiente, pásalo. Dice Salmo, dice así, la suma de tu palabra es, no el texto 1, es la suma de ¿qué? De todos los textos. Eso es la verdad. Por eso un solo texto de la Biblia no es la verdad.
es parte de ella. Pero la verdad bíblica acerca de un tema es la suma de todos los textos que hablan de un tema. Por ejemplo, yo quiero saber quién es Jesús. ¿Qué tendría que hacer? Buscar desde Génesis hasta Apocalipsis todos los textos que hablan de Jesús, ¿sí o no? ¿Y qué tengo que hacer con ellos? Juntarlos hasta que me dé a mí cuál es la verdad acerca de quién es Jesús. Si no, no podría hacerlo. No podría. Yo con un solo texto, ¿ok? No podría hacer eso. Y pondrá por nombre Jesús, que es Salvador de los pecados. Ya sé quién es Jesús, el Salvador de los pecados. Eso es todo. Y Emmanuel, y todo lo demás que dice, el principio, el fin, el alfa, el omega, el león de la tribu de Judá. ¿Todo eso no va? Pues todo eso habría que ponerlo, porque cada cosa que habla de Jesús, de la verdad, eso es una información de vital importancia para cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a analizar qué es la verdad. Pásalo. La verdad dice así. Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Esto es la verdad. Este libro es la verdad. Tu palabra es la verdad. Pero también Jesús dijo, yo soy el camino y la... Bueno, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Es esto o es Jesús? Pues las dos cosas. Porque la Biblia tiene una dimensión escrita de la verdad. ¿Y Jesús qué es? Jesús es el modelo de la verdad. Jesús es el que modela la verdad. Jesús es el que enseña cómo vivir la verdad. Jesús es el que muestra cuál es el camino hacia la verdad. Jesús es el modelo, es el ejemplo de la verdad. Entonces tenemos la verdad en su dimensión escrita y tenemos la verdad en su dimensión humana. Pásalo para que veamos, porque el Espíritu es La verdad. Entonces, ¿qué dimensión es esta? La dimensión espiritual. Ahí espiritualmente es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Entonces, sin el Espíritu no puedes comprender la palabra, porque el que guía a toda verdad, ¿quién es? La palabra. Muy bien, entonces tú no podrías parecerte a Jesús si el Espíritu primero no te lleva a guiarte al conocimiento bíblico para que después te parezcas a Jesús. ¿Veis que hay una relación directa entre la parte o el área o la dinámica del área espiritual, el área física y el área escrita de lo que es realmente la verdad? Si no lo ves desde ese punto de vista, mira, yo antes era taxista y llevé a 3 hombres, fui hasta un colegio de especialistas de estudios avanzados y se montó un físico, se montó un químico y se montó otra persona, un matemático, en ese colegio y se montaron y escucharon que yo estaba oyendo música cristiana. Y entonces me preguntaron, oye, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí, soy cristiano. ¿Por qué? Oye, ¿sabes qué? Que es que hemos leído la Biblia y la tratamos de entender y no entendemos nada. Y es que el compañero mío es físico y este compañero mío es matemático y no entendemos nada de la palabra cuando la leemos. Yo le digo, que os falta el ingrediente perfecto. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía toda verdad. El Espíritu Santo es el que te lleva a la verdad y el Espíritu es el que te ilumina en la comprensión de ¿qué? De la verdad. ¿Y cómo hacemos para conocer ese Espíritu? Pues es sencillo, acepta a Cristo como tu Salvador y pide al Espíritu Santo, si existe, muéstrame o ilumíname en la verdad. Y empiezas a estudiarla y va a cambiar tu percepción. Yo recuerdo que yo estudiaba la Biblia y me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. ¿Y sabéis cuánto entendía de la Biblia? 0. 0. Meses estudiando la Biblia, años estudiando la Biblia, ¿y sabéis cuánto entendía? 0. 0. Pero eso que hacía, que mientras más la leía y mientras más la estudiaba, más quería saber porque no entendía. Y entonces el Señor vio ese deseo y ese anhelo por estudiar las Escrituras y un día dijo, oye, este hombre anhela conocerme. ¡Bum! Y me abrió el entendimiento y empecé a comprender un poco la Biblia, porque al final tampoco es que entiendo mucho, entiendo algo de ella. ¿Sí? Sí, al final no entiendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el área espiritual del Espíritu en nosotros para comprender el área escrita para poder parecernos al área humana que es Cristo Jesús en poder y gloria. Pásalo y ahora dice, fijaros, Daniel, que dice el anterior, Daniel dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la... O sea que la verdad está en un libro. ¿Y quién le declara al hombre lo que está en ese libro? Dios mismo.
yo te declararé. Dios es el que declara, Dios es el que ilumina el intelecto, Dios es el que ilumina la mente, Dios es el que ilumina al ser humano para poder comprender el libro de la verdad. Sin Dios no hay comprensión de la verdad. Tú podrás leerla, pero será como una novela. Será como una novela, pero no es eso lo que quiere Dios. Porque Dios dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tenéis ¿qué cosa? O sea que la vida eterna también está en relación con tu esfuerzo. ¿Por qué con tu esfuerzo? Escudriñar las escrituras. El esfuerzo mío de dedicarme a comprender las escrituras. Por eso pasamos, y ahora la pregunta es, ¿qué relevancia tiene la verdad para las personas? ¿Creéis que es importante la verdad para las personas? Pues vamos a ver qué relevancia tiene. Pásalo, dice, ¿y conoceréis qué cosa? ¿Y de qué va a ser la verdad en mí? Ah, es importante la verdad, sí, porque la verdad te va a hacer que, ¿cómo? Y tú le dices eso a alguien y te dice, libre, ¿quién te dijo a ti que yo soy esclavo? Jesús no se lo dijo a los escribas y fariseos. Dijo, necesitáis vosotros conversión. Nosotros. ¿Quién te dijo a ti que somos esclavos? Nunca hemos sido. ¿Sí o no se lo dijo? Sin embargo, le dices esto a la gente, y la gente que te va a decir, ¿sabéis que en el contexto dice que la libertad que trae es la libertad del pecado? ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es la pandemia más permanente que ha habido en el mundo. Desde que Adán pecó y hasta que todos mueran va a existir esa pandemia. ¿Y quién se preocupa? Dime qué parte política o qué parte de estas instituciones, de este mundo se preocupan en el problema del mundo y de la raza humana, el pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La consecuencia del pecado es la muerte. ¿Quién ha hecho algo para evitar la muerte? ¿Sabéis quién? Jesús. Es el único que ha hecho algo. Dijo, yo tengo las llaves de la muerte y la destruiré en su momento. Sorbida la muerte sé en victoria y acabaré con ella porque la he vencido. Ese es el único que tiene el antídoto para esa gran pandemia que se llama pecado. Y entonces sigue diciendo, porque todo aquel que es de la verdad, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa hoy? La gente tú le dices, ¿sabes que Jesús te ama? Nena, no vengas con eso otra vez tú. ¿Sí o no? Hoy te acercas a las personas y quieren oír de Jesús. ¿Sí o no? Pero es que en la época de Jesús tampoco. En la época de Jesús no habían todos, no estaban preocupados, no. Dice que les seguían porque les alimentaba, ¿qué cosa? El vientre les alimentaba. Porque Jesús, veían que Jesús era un milagrero y que hacía muchos milagros, entonces le llevaban la gente y por eso lo seguían. Pero no todos querían. Pero el que realmente oye la voz de Jesús, ese es el que viene a la verdad. O sea que tú eres un prospecto perfecto para ser de la verdad, porque estás aquí en este momento y ahora. Vamos a ver qué relevancia tiene la verdad, pero para los cristianos. Esto era para las personas en general, pero para los cristianos, pásalo, dice, mira la relevancia, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea que Dios en este mundo tiene una iglesia, y esa iglesia se llama la casa de Dios. Ahora cualquiera te puede sacar ese texto y dice, ¿ves? Como yo te muestro el texto, entonces mi casa es la verdadera. ¿Quién es el que dice cuál es la casa de Dios? Porque esa casa de Dios, que es la iglesia de Dios, dice que es columna y baluarte de ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. O sea que hay un grupo en este planeta que se llama la iglesia del Dios verdadero, que se llama la casa de Dios, que son los únicos que pueden enseñar la verdad. ¿Quién enseña la verdad del santuario en este planeta? ¿Quién enseña la verdad de los tres ángeles, que es el mensaje final de este mundo? ¿Quién es el que enseña? ¿Verdad que alguien tiene que ser la columna y el baluarte de la verdad? Y entonces dice ahora, Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A dónde? Entonces hay que tener algo de espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios hoy en ti? Si tú no conoces a Jesús, Él lo que quiere es despertar algo espiritual. Pero entonces la gente se despierta en lo espiritual, y ¿qué es lo que buscan? Buscan la espiritualidad en el yoga, buscan la espiritualidad en tantas áreas, menos en el área de la verdad escrita. Ahí no lo buscan. Pero ahí es donde deberían encontrar la verdad, porque Jesús lo que quiere es despertar el anhelo espiritual en ti para que puedas empezar a comprender las cosas del Espíritu. Eso es lo que Él quiere. Por eso ese día que estábamos borrachos y le dijeron, Cristo te ama, ¡tuf! Es como que, oye, ¿qué pasó? Tienes que conocer algo espiritual que nunca se te ha planteado, nunca te lo han presentado. Es Jesús de Nazaret. Muy bien. Esa es la repercusión. Y vamos a ver lo que es el baluarte de la verdad. Fíjate, pásalo, dice el baluarte.
Dice, el baluarte es la demostración de la suprema eficacia de la verdad. Dice, no es suficiente un simple asentamiento de los principios de la verdad. ¿Por qué no es simplemente? Porque los escribas y los fariseos conocían muy bien de forma teórica la verdad, pero solo de forma teórica. Ahora tenemos que tener una vivencia práctica como la que tuvo Pablo, por ejemplo, cuando se encontró con el Señor en el camino y dice, ¡tuf!, y vio la luz. La luz fue tan fuerte que quedó como. Esa luz es la que nosotros necesitamos. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del... Entonces esa luz tiene que penetrar en tu vida para que despierte el anhelo espiritual y empieces a buscar las cosas que son de Dios, porque si no, no vas a tener las ganas de buscar a Dios. Y dice, esto se debe reflejar plenamente en la vida del cristiano. ¿Ok? Pásalo y pasa otra vez. Otra. Vale, ¿quién es Jesús según la Biblia? ¿Y cuál es la suma de la verdad que corresponde a quién es nuestro Señor Jesucristo? Pásalo. Fijaros, yo voy a presentaros bíblicamente, sin entrar en ninguno de estos temas, quién es Jesús. Jesús es el profeta. Jesús es el Mesías. Fijaros, Jesús es el Verbo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, Cristo, es el sumo sacerdote. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el león de la tribu de Judá. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro consolador. ¿Cuántos conceptos te he mostrado hasta ahora mismo de quién es Cristo? Pues esa es la suma de tu palabra. Yo tengo que buscar en la palabra todo lo que se refiere a Cristo para saber quién es Cristo. Si no, no puedo tener un concepto verdadero de Cristo. Si yo utilizo solo un texto para saber quién es Cristo, pues tú solo tienes una partecita del puzzle, solo tienes una parte de la verdad, pero no tienes la verdad completa. Pásalo, sigue diciendo, Cristo es el ángel de Jehová, Cristo es el arcángel Miguel, Cristo es el gran yo soy. ¿Y qué implica ser el gran yo soy? Pásalo y ahora dice, fijaros, ¿qué implica el gran yo soy? Pásalo. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Sigue diciendo, yo soy el camino, soy la verdad, soy el alfa y la omega, soy el primero y el último, soy el que escudriña los corazones y la mente. ¿Has estudiado a Jesús en todos esos textos? Porque conocer a Jesús es buscar, porque cada una de estas expresiones, ¿sabe qué? Es un mundo de información. Es un mundo y nosotros nos quedamos solo con Juan 14:6. ¿Quién es Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya está. Lo sé todo. Y todo lo demás no lo estudiamos. Todo lo que está en la Biblia acerca de Jesús. Es que, ¿por qué digo esto? ¿Sabéis por qué? Esto es de vital importancia. ¿Sabéis por qué? Porque yo he estudiado Daniel, Apocalipsis, Génesis, he estudiado todo. ¿Y saben lo que me mantiene a mí en la iglesia? La admiración por Él. Mientras más lo estudio a Él, más me admira la gloria de su poder, la gloria de su majestad. Porque si no es Él el que te imprime la admiración y que te enamore de Él, pues a Daniel y Apocalipsis se va a parecer aburridísimo. El amor es lo único que mueve el amor. El amor de Dios es lo único que mueve tu corazón realmente. Por eso hay que estudiar a Cristo. El conocimiento de Cristo es lo más importante. Pásalo. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver qué nos enseña Pablo. ¿Sí o no? Yo le pregunto a la gente, ¿quién es Jesús? Y me dice, a mí me parece, yo creo, yo no estoy seguro. No. Cuando yo le pregunto al cristiano, ¿quién es Jesús? Dime, Pablo dice, Juan dice, Mateo dice, Moisés dice. Así es que tenemos que hablar los cristianos. No, a mí me parece, yo creo. Pásalo. Y ahora dice Pablo, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en quién. Cristo hubo un sentir. ¿Sabe cuál es el sentir de Cristo? Para que tú también lo pongas en práctica en tu vida. Pues necesitas saber cuál era el sentir de Cristo, porque dice, el cual él siendo en forma de Dios. O sea que Cristo antes de encarnarse tenía la forma de ¿quién? Dios. Tenía la forma de Dios. Se complica, porque claro, los teólogos leen esto y dicen, un niño acabado de nacer también es ¿quién? Dios. Dice, no lo comprendo. Es un misterio. Y ese es eso.
Porque la encarnación de Dios, eso es un misterio. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ¿ser qué? Igual a Dios. Ah, o sea, que no tenía solo la forma, sino que era igual a Él. Ahora, ¿cuántos hay? ¿Uno o dos? Tan. Aquí es donde tenemos que averiguar qué significa, o es único o es uno. Entonces sigue, igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y entonces ahora ve la transformación a la que sugiere. Sino que ¿qué? Se despoja, se vacía, renuncia. Y dice, así mismo tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? O sea que se hizo semejante a los hombres, pero es igual a Dios y tenía la forma de Dios. O sea que cuando Cristo se encarnó y se hizo un niño en Belén y creció y fue creciendo en edad, ¿dejó de ser Dios? Ahora es hombre. ¿Dejó de ser Dios? Tan. Entonces hay que tener clara la respuesta. Es hombre, pero tenía esta forma. Pero esto es preencarnación, antes de encarnarse. Pero después que se encarnó, ¿es o no es Dios también? Y si Dios es inmortal, ¿qué es lo que muere en la cruz? ¿Qué es lo que muere? ¿La parte humana o la parte divina de Cristo? Necesito todas esas respuestas. Si no, no se desarrolla la admiración en tu corazón, te enamoras de Él y cuando vienes a la iglesia, para ti la iglesia es lo máximo. ¿Sabéis por qué? Porque conoces al dueño de la iglesia. Amén. Esa es la idea. Si no se desarrolla esa admiración, tenemos problemas. Fijaros lo que sigue diciendo. Muy bien, sigue diciendo, en este caso Pablo, sigue diciendo que Cristo es, ¿qué cosa? Dice, el cual es la imagen de Dios. Claro, pero también dice que Dios es ¿qué? Invisible. Bueno, hombre, ¿cómo es esto? ¿Dios es invisible o tiene imagen? Entonces dice, Él, Cristo, es la imagen. Tú y yo tenemos la imagen, Cristo es la imagen. ¿Ves la diferencia entre tener y ser? Él es la imagen, pero de un Dios invisible. ¿Quién ha visto a Dios, según la Biblia? No, nadie, no, Él. Pero nadie de nosotros. Él sí lo ha visto. ¿Por qué Él sí lo ha visto? Porque Él es la imagen. Es decir, que cuando yo quiero saber cómo es Dios, ¿a quién tengo que estudiar? A Jesús. Le dijo Tomás, tanto tiempo contigo, Tomás, estoy, y sigues buscando a Dios cuando yo estoy aquí. Yo lo soy. Yo soy, Él en mí, yo en Él. Somos uno, dice la Biblia específicamente. Pásalo. Y ahora sigue diciendo, ahora Pablo dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de... Señor, ¿qué es todo esto? Resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia. ¿No tenéis nada para estudiar en la Biblia? Cada una de estas expresiones de Jesús, sabéis que es un mar de información. Si tú no tienes toda la información, tú no tienes la verdad, tienes solo parte de ella. Sí, solo parte de ella. Pásalo. Perdón, dale para atrás. Dice, ese que es la imagen, el resplandor de su sustancia, dice que es el que sustenta. No, pero Dios vino, hizo la tierra, estaba ocupado y se fue. ¿Sí o no? ¿Cuántos habéis escuchado eso? Dios está muy ocupado, Él hizo la tierra y se fue. Sí, pues dice aquí que la sustenta. Él la sustenta hasta hoy, porque sigue saliendo el sol para buenos y malos, ¿sí o no? La tierra todavía hay aire para todos. La gente dice, no, que el Señor, ¿sí? Haz que el Señor cierre la llave del aire 5 minutitos a ver qué pasa con nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa si no llueve durante 3 años? Pregunto. ¿O qué pasa si Dios abre las cataratas de las mares y las cataratas del cielo y empieza a llover sin medida? ¿Qué pasaría? No, Dios no sustenta, Dios está muy ocupado. ¿Qué? Lo que pasa es que la gente quiere ver a Dios poniendo el switch, pero Dios no funciona así. ¿Sabes por qué? Porque Dios funciona bajo leyes. Leyes, Dios establece leyes. Y a través de esas leyes, Dios establece todo el universo. Leyes que funcionan por sí mismos. Por ejemplo, tú pones un sistema de riego y tienes que estar pendiente del sistema de riego si lo haces automático, ¿sí o no? No, porque tú le pones el tiempo y el sistema de riego hace lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo, ¿sí o no? Pues Dios lo ha hecho igual, pero Él es el creador de todas las cosas. Pasamos y avanzamos.
Ahora, ¿qué nos enseña Mateo acerca de quién es Jesús? Pasa. Y dice así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un ¿qué? Un hijo. Y dice, y llamará su nombre ¿cómo? Yo a la gente le pregunto, ¿cómo es el segundo nombre de Jesús? Y me dice, ay, que tenía un segundo nombre Jesús. Tenía un segundo nombre. Y yo, sí, es que ni siquiera sabes cómo se llamaba. Y le digo, ¿qué día murió Jesús? A la gente, ¿qué día murió Jesús? Pero eso es un hecho histórico, ¿sí o no? ¿Es un hecho histórico o no es un hecho histórico? ¿Y por qué no tenemos la fecha? Si la tenemos. 14 de abril del año 1031, o del año 31, perdón. Esa es la muerte de Jesús. 14 porque Jesús tenía que morir en 14. Abril, ¿por qué? Porque es el primer, o Nisan, es el primer mes del año judío. Y el año 31 porque es cuando Jesús muere. Tenemos la fecha y era viernes. ¿Y a qué hora muere? ¿Ves que sí tenías la hora? Esa sí la teníais. Entonces tenemos que Emmanuel pasa lo que es traducido Dios con nosotros. ¿Y qué implica que Dios esté con nosotros? Dime, ¿qué significa eso, que Dios esté con nosotros? Pasamos, dice, implica llegar a ser como. Ahora, ¿te imaginas que Jesús hubiese venido a la tierra pero sin ser como nosotros? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese, no pones a pensar por un momento? Oye, si Jesús viene sin ser como nosotros, ¿qué hubiese pasado? Pues no puede redimir la tierra. ¿Por qué no puede redimir la tierra? Porque la tierra la pierde un ser humano. ¿Quién tiene que recuperar la tierra? Otro ser humano. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. ¿Sí o no? ¿Y cómo pierde la tierra Adán? Por la. ¿Y cómo recupera Jesús la tierra? En el desierto, cuando le dice convierte las piedras en. Interesante. Dice, implica tener un nombre. Todos vosotros tenéis nombre, ¿sí o no? Todos tenéis un número de DNI, ¿sí o no? Y Jesús también tiene un nombre. Pero los nombres en la Biblia no son como los tuyos y los míos, que es para llamarnos. Los nombres en la Biblia determinan la misión de Jesús. Por eso Jesús significa perdonador de los pecados y Emmanuel significa Dios entre nosotros. Y por eso lo tercero que implica es vivir entre nosotros. Fijaros, sigue diciendo, ¿qué implica que Dios esté con nosotros? Implica llegar a ser como nosotros. Muy bien, seguimos adelante, dice así. Hebreo dice, por lo cual entrando en el mundo. ¿Por qué tiene que entrar? Porque no está en el mundo. Jesús no está en el mundo, tiene que entrar al mundo. ¿Y cómo entra al mundo? Dice, entra al mundo, dice, sacrificio, ofrenda, dice, mas me preparaste un cuerpo. Jesús entra al mundo como un ser humano, ¿sí o no? ¿Y dónde se le prepara el cuerpo? En María. ¿Por qué? Porque María es engendrada. ¿Por quién es engendrada? Por el Espíritu Santo. Ahora, Jesús que se le prepara un cuerpo para entrar en este mundo y en este mundo poder hacer lo que tiene que hacer como ser humano, porque como Dios Él podía hacer lo que quisiera, pero como ser humano era para redimir a la raza humana. Porque si no hay un ser humano que sea como nosotros, pero no exactamente igual, porque nunca ha pecado, no podría tirarnos un cable. ¿Estáis conmigo? Bueno, eso lo veremos al final, pero la pregunta es, si todos estamos en el lodo, imaginaros una arena movediza, y esto lo repetirá al final, una arena movediza y toda la raza humana está metida dentro y no hay nadie fuera para tirarnos una cuerda, ¿cómo saldríamos de ahí? No podríamos salir, ¿verdad que no? Entonces tiene que haber uno como nosotros, pero sin haber pecado, porque todos han pecado y por cuanto todos han pecado están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Todos están en el fondo. Y mientras más te mueves en este mar, en este mundo de pecado, más te hundes. Entonces Jesús tiene una cuerda. Pasa. Dice Pablo, dice, e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Y si es un misterio, mi pregunta es, ¿lo podemos descifrar? ¿Lo podemos entender? ¿Lo podemos comprender al ser un misterio? Pues es un misterio que nadie ha podido comprenderlo. ¿Cómo es posible que un niño que tiene que correr para Egipto, porque si no lo matan, es también Dios? ¿Cómo es posible? Porque
ha tomado forma de ser humano. ¿Pasamos? Sigue diciendo, ¿qué implica de que Dios esté con nosotros? Implica tener un nombre. Pásalo. ¿Qué nombre es ese? Dice, porque por tanto dado señal, llamarán su nombre como Emmanuel. ¿Y cómo entra Emmanuel a este mundo con el cuerpo? He aquí una ¿qué? Virgen. Una virgen. Y el hombre me decía, oye, pero tú no crees en la virgen. ¿Qué? ¿Que no creo en la virgen? Estás equivocado. Yo creo más en la virgen que tú. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que la virgen concibió y en ella estaba Dios. Ah, sí, sí. En ella estaba Dios. ¿Y cuál es el problema? Me dice. No hay problema. El problema es que ustedes creen que esa virgen que concibe hace milagros. Ahí está el problema. Pero si no pudo hacer milagros viva, ¿cómo va a hacer milagros después de muerta? ¿Entendéis? Un poco eso. Pásalo. Un nombre. Dice, Emmanuel testifica que la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar y proteger y bendecir. ¿Qué más implica? Fijaros, pásalo. Dice, Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Dice, para ayudar y pelear en nuestras batallas. Y Juan dice, he aquí he manifestado tu nombre a los hombres. Es decir, que Jesús vino a manifestar el nombre de ¿quién? Del Padre. ¿Qué es el nombre en la Biblia? El carácter. ¿Qué vino a mostrarle Jesús a la humanidad? ¿El carácter de quién? Del Padre. Dice su nombre a aquellos que me diste. ¿Quiénes son los que Dios le ha dado? ¿Tú eres uno de esos? Dice, muchos son los escogidos y pocos son los. ¿Tú eres escogido o llamado? Muy bien. Entonces dice, los que me diste. ¿Y quiénes son esos? ¿O cuál es la característica de esa gente que son los que Dios Padre le dio al Hijo? Han guardado tú. Ah, por eso el que cree en mí, como dice la Escritura, entonces ¿qué pasará? De su interior correrán ríos de agua. El que guarda esto, no el que lo lee, no el que lo tiene la teoría, el que obra, hace y su estilo de vida es la palabra de Dios. Amén. Ese sí, dice la Escritura. Dice, el nombre significa el carácter, es decir, que Jesús es la revelación personal, personificada del carácter del Padre. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quién quiere conocer a Dios el Padre? Pues según la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Conocer a Jesús. Si conoces a Jesús, pero todo el mundo quiere saber cuál es el cuerpo. ¿Qué determina el cuerpo del Padre? ¿O qué determina el cuerpo del Espíritu Santo? Porque Él dice carácter. Jesús quiere que tengamos carácter, no que conozcamos qué cuerpo tiene. Porque si la Biblia no dice qué cuerpo tiene el Padre y tampoco dice qué cuerpo tiene el Espíritu Santo, sabemos que Jesús tiene un cuerpo humano, eso sí lo sabemos, hasta que se encarnó. Pero ¿cómo es el Padre y cómo es el Espíritu? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. La Biblia cuando calla en un tema, eso es elocuencia, eso es sabiduría. Dios no quiere que sepas cuál es su cuerpo, sino que sepas cuál es su... y que te parezcas a Él en eso. Eso es lo que quiere Jesús, pásalo. Y entonces dice, ¿qué implica que Dios esté con nosotros? Implica vivir entre nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, y aquel verbo se habitó entre. ¿Sabéis lo que significa habitar entre nosotros? Significa que entró a la tierra y se trajo la tienda, la carpa, y montó la tienda y la carpa y vivió entre los seres humanos. Muchas veces Jesús dice, es que no tengo ni dónde recostar a mí. No tiene, Señor, pero es que el planeta es tuyo. ¿El planeta es de él o no es de él? Amén. O sea que el planeta sí tiene donde recostar. Pásalo otra vez. Cristo llegó a ser uno como nosotros para compartir nuestras experiencias. Cristo llegó a ser uno como nosotros para dejarnos ejemplo. Cristo llegó a ser uno con nosotros para socorrernos en la tentación. Porque Cristo fue tentado en todo, pero no. O sea que Él sabe cómo es la salida a la tentación. ¿Sí o no? ¿Cómo es la salida a la tentación? Venga, decidme. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿por qué toma un cuerpo? Para ser tentado. Si no toma un cuerpo humano, no puede ser tentado porque Él es Dios. Entonces, si Él no puede ser tentado como Dios, tiene que tomar un cuerpo para ser tentado, como fue tentado Adán.
Y entonces dice que fue tentado en todo, pero nunca ¿qué? Y entonces nos dejó el ejemplo, porque llegó a ser para nosotros un ejemplo de ¿qué? De llegar a ser el ejemplo de que no hubo pecado. Y entonces nosotros vino para sufrir por nuestro pecado y para presentarnos ante el Padre. Porque Él quiso experimentar lo que tú y yo experimentamos. ¿Por qué es tan difícil resistir la tentación? Yo voy a ir a ver si es verdad. ¿Sí o no? ¿Cuántos han resistido la tentación desde que existe el pecado? Nadie. Por cuanto todos habéis pecado. Pero viene uno en forma humana, dice que a que os enseño que sí se podía vivir como tenía que vivir Adán. Que a que os muestro que sí se puede. Y viene Jesús, se hace un ser humano, un niño, ¿ok? Y empieza a vivir como deben vivir todos los seres humanos. O sea, como tendría que haber vivido Adán. Vivió Jesús. Pásalo. ¿Y cuáles son las cosas que solo puede hacer Dios? ¿Qué hora tenemos? ¿Cómo estamos? Perdonad, pero se nos ha ido el tiempo. Continúe, pastor. Si me dais unos minutos termino. Bueno, ¿cuáles son las cosas que solo puede hacer Dios? Crear. Pásalo. Y aquel verbo era el verbo Dios. Y dice, y el verbo estaba con, o sea que estaba el verbo, que es una persona, y estaba también ¿quién? Dios, que es otra persona. Pero esa persona que era el verbo, que estaba con Dios, también es ¿quién? También es Dios. Qué interesante. ¿Uno o dos? Bueno, Juan dice, y aquel verbo, es decir, el del versículo 1, aquel verbo se hizo con nosotros carne, ¿y qué hizo? Habitó. ¿Qué significa que se hizo? ¿Qué significa? Pregunto, ¿Dios es omnipotente, sí o no? ¿Y cuál es el problema de que el omnipotente se haga a sí mismo carne o ser humano? Pero si no hay nada imposible para el omnipotente, ¿por qué es imposible para tu mente y para la mía que Él se haga Dios? Hombre, perdón. ¿O qué problema hay de que yo soy Dios y también me hago un arcángel para estar entre los ángeles? ¿Por qué? ¿Hay problema? No hay problema. Sin embargo, Él es el arcángel Miguel, ¿sí o no? Este Dios está más implicado con nosotros de lo que imaginamos. Pásalo. Sigue diciendo, todas las cosas por Él, por ese verbo que se hizo carne, todas las cosas por Él fueron. Bueno, entonces ¿quién es el creador? ¿El Padre o el Hijo? Alguien dijo por ahí el Hijo, y el Padre entonces no tiene nada que ver. Están involucrados todos. Hagamos. Y dice, y fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. O sea que Cristo también es creador. ¿Pasamos? Dice, perdona pecados. ¿Porque creéis que Cristo perdonó pecados? ¿Podía perdonar pecados Cristo? Pásalo. Dice así, pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar. El único ser humano en el planeta Tierra que puede perdonar pecados es Cristo. Más nadie. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo es el único que es ser humano, pero que también es ¿quién? Dios. También es Dios. No hay otro. Por eso cuando tú te confiesas ante un hombre y le dices que te perdone tu pecado y te dice, yo te exonero, no puede, eso sí es blasfemia. Sin embargo, Jesús cuando decía perdonar pecado lo querían ¿qué? Apedrear. Pasamos. Ser adorado. Dios solo puede crear, ¿ok? Hemos dicho, Dios solo puede crear, Dios solo puede ser adorado. Fijaros, pasamos. Y estamos terminando, dice, y aconteció, dice, ellos, ¿quiénes? Los discípulos. Después de haberle adorado cuando fue llevado en la ascensión de Cristo, ¿sí o no? Cristo se marcha al cielo, porque Cristo está en el cielo, Cristo viene a la tierra como ser humano, y ahora se va al cielo ¿cómo? ¿Como ser humano o como Dios? Muy bien, ahí está la hermana. Él viene a la tierra como Dios, pero toma la forma humana. En la tierra, tomando forma humana, tampoco deja de ser Dios. Y ahora se va al cielo ¿cómo? Como Dios y ser humano. Porque es que el traje de ser humano no es que me lo pongo y me lo quito. La gente cree que Jesús llegó al cielo, se quitó el traje de ser humano y se metió dentro del Padre. ¿Es eso? ¿Qué ciencia ficción estamos viviendo?
No es así. Él llega al cielo y dice que tendrá el cuerpo de forma eterna, porque las consecuencias del pecado hacen que Jesús haya tenido que venir a este mundo inmundo para convertirse en ser humano y entonces expiar los pecados del universo. ¿Sí? Y entonces cuando le veamos, ¿qué es lo que vamos a ver en él? Las marcas. ¿Y la veremos por cuánto tiempo? Que alguien se quiere levantar, Jesús le va a decir, mira, no se va a levantar otra vez el pecado. Le va a decir, mira lo que pasó, porque el pecado se levantó. Mira, por esto. Y no va a haber levantamiento del pecado. Pasa. Pero no solo los seres humanos lo adoraron, sino que dice, en el mundo dice, adórenle todos los... A un ser humano adorando a un ángel. Los ángeles no adoran. Perdón, los seres humanos no adoran a ángeles. No adoran a ángeles. ¿Recordáis en el Apocalipsis que dice que Juan se fue a postrar delante de Gabriel? ¿Y qué le dice? No te postres delante de mí, solo adora a quién. A Dios, solo a Dios. Los ángeles tienen que postrarse ante un ser humano. ¿Ese ser humano quién es? Jesús. También fue adorado. Jesucristo es la luz del conocimiento de la gloria desde los días de la eternidad, y el Señor Jesucristo es uno con el Padre. Cristo es la imagen de su grandeza y la majestad de su esplendor y su grandeza. Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a quienes. ¿Y por qué tenía que revelar a los ángeles también? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque los ángeles estaban en duda. ¿Cuál era la duda de los ángeles? ¿Cómo es posible que este ser llamado Luzbel, tan poderoso y majestuoso, se haya rebelado contra su propio creador? Oye, Señor, ¿qué pasó aquí? Existe cierta duda, y hasta la cruz esa duda no se quitó. Pues él tuvo también que declarar su majestad entre los ángeles. Cristo era la palabra de Dios hecho hombre, y Cristo es el pensamiento de Dios audible. ¿Y por qué querían matar a Jesús? Pásalo. Porque él dijo algo. Fijaros por lo que le querían matarlo. Dice, ¿por cuál de mis milagros me quieres matar? Le dice, no te vamos a matar por milagro, sino que te vamos a matar porque él dijo algo. Dijo, yo y el Padre somos. Sí, pero la expresión nosotros no la vemos bien. La expresión nosotros no la vemos bien en castellano. Pero la expresión en hebreo significa, el Padre y yo somos el mismo. Somos el mismo Dios. Y entonces dice, porque tú siendo hombre te haces. Niño nos es nacido, dice Isaías, pero será llamado Padre eterno. Jesús no dejó de ser Dios. Si la respuesta a la conclusión de quién es Jesús no son estas, problemas. Jesús es Dios, Jesús es el Creador, Jesús es el Redentor, Jesús es uno con el Padre. Cuando tú incursionas un estudio acerca de Jesús y de la persona de Cristo, esto es lo que te va a arrojar, pero necesitas tener la seguridad, no que te lo diga otro, no que te lo diga otro, necesitas tener la seguridad por tu propio estudio de las Escrituras. Por eso dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Pásalo. Sí. Vamos a repasar. Mañana vamos a ver si Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, ¿cuál es mi situación como pecador delante de Él? Si tú no sabes cuál es tu situación con respecto a Jesús, nunca necesitarías un Salvador. ¿Para qué necesito un Salvador? ¿De qué me van a salvar? ¿Y por qué me van a salvar? ¿Y de dónde me van a salvar? Que no necesito. Entonces tú tienes que explicarle a la gente, este es el verdadero evangelio, explicarle a la gente dónde están metidos para que puedan salir del lugar donde están metidos. Porque si no, mira, no tengo problema porque tengo todo resuelto económicamente. No tengo problema porque tengo familia. No tengo problema porque tengo esposa. No tiene ningún problema. Pero si no le decimos cuál es su problema, que no es solo eso, entonces no va a necesitar un Salvador. Eso lo hablaremos mañana.
Dios os bendiga y perdonad por el tiempo que me he tomado. Amén. Así que ahora nos ponemos en pie, si os parece bien, y vamos a entonar las estrofas del himno 107. suavecito ese. Vamos a hacer una oración, ¿nos parece bien? O sea, yo estoy inclinado a que hagamos una oración porque a mí Jesús cada día lo admiro más. Amén. Es que es impresionante lo que es capaz de hacer el ser humano y cómo transformar, ¿verdad? La vida. Así que yo voy a pedir que hagamos una oración para que Jesús sea la persona más importante de tu vida. Amén. Padre que estás en el cielo. Sí, hermano. Te damos gracias, Dios. Jesús es impresionante. Amén. Señor, medio nos imaginamos cómo será la gloria en tu presencia y con tu gloria. Qué magnífico eres, Señor. Sigue llamando a la puerta de nuestros corazones para poder cenar contigo. Sigue inquietándonos. El que tiene dudas, Señor, aclárale. El que tiene problemas, Señor, ayúdale. El que tiene dificultades, Señor, haz algo importante en sus vidas, Señor. Tú no tienes barrera, tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el que formas mundos, el que haces el universo. Tu palabra tiene poder y gloria. Transforma nuestros corazones y nuestras vidas.
haz un nuevo corazón, haz un corazón, Señor, de carne en cada uno de nosotros para poder recibir la iluminación de tu Espíritu y que seamos transformados, porque queremos ver esta gloria y esta majestad. Cuando tú vengas en poder y gloria, cuando vengas con el cinto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo, el poderoso. Y vendrás pronto, Señor, a buscarnos en las nubes de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados y seremos inmortales. Y estaremos contigo por toda la eternidad. Y enjugarás toda lágrima. Y todo lo que haya en el mal de este mundo, tú lo extirparás. Para darnos un cuerpo nuevo, glorificado e inmortal. Y tomaremos del árbol de la vida, Señor. Y tomaremos del fruto. Y las hojas son para las sanidades de las naciones. Y estaremos ahí, Señor. Estaremos contigo cuando se manifieste la guerra de Gog y Magog. Y veamos cómo tú extirpas, Señor, al enemigo y a todos aquellos que no han querido, Señor, buscar tu rostro. Pero nosotros estaremos contigo. Y también veremos la coronación. Esa coronación de gloria que tú dijiste todavía no. Hasta que tú, Señor, extermines al pecado y los pecadores y sobre todo al maligno. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. No merecemos, Señor, escucharte. No merecemos, Señor, estar contigo. No merecemos que tu palabra de gloria, Señor, impacte nuestra vida y nuestro corazón. Y permite que hoy y todos estos días podamos ver tu gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En la historia del conflicto, un clamor se levantó. Es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo vencedor.